Hola a todos. Hoy es martes, 10 de marzo de 2020, en Texas. Nuestro querido amigo, nuestro hermano, Larry Wilkerson, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Larry. Encantado de estar contigo, Nima. Larry, déjame empezar con una de las cosas trágicas que han ocurrido desde que comenzó la guerra entre Estados Unidos e Irán. El bombardeo de una escuela primaria en Irán, donde 168 niñas murieron en ese ataque. Donald Trump dijo primero que no había sido Estados Unidos. Estaba haciendo preguntas, y teníamos a Pete Hegseth diciendo que solo estábamos evaluando, analizando lo que había pasado. Luego salieron las pruebas que mostraban que fue un misil Tomahawk el que impactó en el edificio. No solo una vez, sino varias veces. Y entonces Donald Trump dijo que podría haber sido un Tomahawk, pero que había muchos misiles Tomahawk por ahí, y que los iraníes podrían haber usado uno de ellos para atacar. Como este tipo, ya sabes, hay que ser, no sé cómo describirlo, un mentiroso patológico para llegar tan lejos. Porque hay que entender lo que significa la responsabilidad. No se puede mentir y salir impune de eso. ¿Cuál es tu interpretación de lo que ocurrió y de la forma en que Donald Trump intenta mentir sobre ello? What has happened and the way that Donald Trump is trying to just lie about it. Actually, Nima, I think we're looking at, the world is looking at. En realidad, Nima, creo que estamos viendo, el mundo está viendo, y cada vez más tomando conciencia, al menos de forma incipiente, que están observando a dos de los mentirosos más consumados, en el sentido más general de la palabra, que existen sobre la faz de la tierra: Bibi Netanyahu y Donald Trump. Netanyahu es un mentiroso sofisticado. Es un mentiroso que suele incluir suficiente material en sus mentiras como para que suenen convincentes, incluso hasta el punto de poner en aprietos a quienes intentan comprobar lo que dice. Pero no deja de ser un embustero, un engañador y un mentiroso. Donald Trump no es nada de eso, es simplemente un mentiroso. No tiene una voz meliflua, no hay ninguna armonía en sus mentiras. En muchos casos, él no tiene ninguna conexión con sus mentiras. Las saca completamente de la nada, o usando un término militar, las saca de su propio trasero. De ahí obtiene Donald Trump sus palabras, de un momento a otro, de un evento a otro. Así que no es un mentiroso refinado como Netanyahu, pero juntos forman, creo que es justo decirlo, los dos mayores líderes mentirosos de la faz de la tierra. Y este es solo un ejemplo. Hay miles de ellos mintiendo por ahí. Una de las cosas por las que culpo a nuestros medios de comunicación tradicionales, aunque sí señalan las mentiras de vez en cuando, e incluso a veces las recopilan en las secciones principales de sus periódicos o en sus videoinformes, es que aún no los hacen rendir cuentas plenamente. Y subrayan que está mintiendo, y detallan las mentiras. Saturday Night Live y varios otros programas de comedia se burlan de ellos. Jon Stewart se burla de ellos. Pero nadie hace nada al respecto. Nadie, en ese cuerpo somnoliento de representantes del pueblo, conocido como el Congreso de los Estados Unidos, tiene el valor, salvo unos pocos individuos que saben que como individuos no tienen poder, de hacer algo al respecto. Y sin embargo, la mayor potencia, como suele decir Trump, sobre la faz de la tierra, miente constantemente a su propio pueblo y al resto del mundo. Así que no me pidas que lo explique. Larry, hoy más temprano hablé con el profesor Ted Postol. Mencionaba las capacidades de ambos bandos, los sistemas de defensa aérea, los misiles. Dijo que, de algún modo, hemos subestimado el sistema de misiles iraní y la precisión que tienen con sus misiles. Por otro lado, la administración Trump exageró o sobreestimó la capacidad de contrarrestar los misiles que se dirigen hacia Israel. Dijo que hasta ahora, según lo que hemos sabido a través de fuentes abiertas, la mayoría de esos radares han sido destruidos. Por eso el sistema de alerta temprana de Israel ya no funciona, y los misiles están alcanzando sus objetivos sin mucha dificultad. ¿Cuál es tu interpretación cuando ves a personas como Pete Hegseth salir y decir, estamos ganando, estamos al borde de la victoria, todo va a nuestro favor? ¿Qué está ocurriendo ahí?
¿Qué pasa por sus mentes cuando distorsionan totalmente la realidad? Is in their mind by, totally distorting the reality. Well, Pete Hegseth, I don't know this is Bueno, Pete Hegseth, no sé si esto es un hecho, si es válido o cierto, se ha unido a las filas de Bibi Netanyahu y Donald Trump. Pero en su caso, no sé si es porque está siendo mal informado o desinformado por personas que están por debajo de él, o si está siendo persuadido para contar las mentiras que dice, si sabe que son mentiras, por el propio presidente o por alguno de sus lacayos. No sé cuál es la motivación de Pete Hegseth. Puedo darte algunos hechos que he oído y que confío en que sean al menos parcialmente válidos, procedentes de personas que aún hablan conmigo en el Pentágono. Hegseth tiene un problema con el alcohol y recae en ese problema de vez en cuando, como Lindsey Graham, que creo que recurre a ello cada vez con más frecuencia. Like Lindsey Graham, whom I think increasingly resorts to it all the time. I've not seen Lindsey lately, and I try to watch him not only Últimamente no he visto a Lindsey y trato de observarlo, no solo con una incredulidad que resulta increíble, sino también porque quiero ver a este tipo que probablemente sea el mayor portavoz de la administración Trump y de sus instintos más desagradables. Y Lindsey, cada vez más, diría yo, está entre bebido y borracho cuando pronuncia sus grandes disquisiciones sobre todo, desde la guerra en Irán hasta el trato a los inmigrantes en Estados Unidos, o lo que sea. Así que esta es una administración mentirosa, una administración engañosa. ¿Alguna vez los pillarán? Esa es mi pregunta. ¿Alguna vez los pillarán? Y en cuanto a las declaraciones de Postol sobre los misiles y demás, no tengo duda de que probablemente sean razonablemente precisas. Pero yo estoy viendo el video. But I'm seeing video. I'm having videos sent to me from above Tel Aviv. Estoy recibiendo vídeos que me envían desde arriba de Tel Aviv y desde las calles de Tel Aviv, y ahora desde la zona del puerto en Haifa. Veo cosas ardiendo desde el suelo hasta unos 60 o 90 metros de altura. Veo bomberos, policías, personal de seguridad y civiles corriendo de un lado a otro intentando arreglar las cosas, intentando devolver el orden. Veo civiles tendidos en la calle, heridos o muertos. No puedo distinguirlo en los vídeos. Así que sé que Haifa y Tel Aviv están siendo destrozadas por estos misiles. También veo videos del cielo, y el cielo me muestra muy poco que sube y mucho que baja. En videos anteriores de esta misma fuente, veía misiles cayendo y misiles subiendo, 2 o 3 veces más subiendo que bajando. The missiles going up 2 to 3 times as many as those coming down. Not seeing that hardly at all anymore. So that tells me that Ya casi no se ve eso. Así que eso me dice que lo que tú dices y lo que Postol ha dicho es cierto, por lo que yo mismo he visto. Estos misiles que Irán está lanzando ahora, con gran cautela en realidad, cuando hablas de cuántos están enviando, a qué objetivos los dirigen y con qué frecuencia los lanzan, eso me indica que saben lo que hacen. Limitan sus ataques solo a los objetivos que realmente tienen sentido y administran sus misiles porque saben, como parece no saber Donald Trump, que esta va a ser una guerra extremadamente larga y está causando una destrucción enorme allá donde van. Lo que más estoy viendo en realidad es Israel, porque no tengo visibilidad sobre otros lugares. He oído historias desastrosas sobre Bahrein, por ejemplo. Teníamos uno de los radares más caros que poseemos en la región, completamente destruido por un misil procedente de Irán. Nos quedamos cegados por eso, no podíamos ver. Todos estos radares están conectados entre sí. Lo que mucha gente no se da cuenta, y no estoy seguro de entenderlo del todo porque es bastante complicado, es que estos misiles, radares y F-35, y también otros aviones, pero los F-35 en particular, están todos coordinados. El F-35 tiene la capacidad, desde su cabina, de coordinar una multitud de sistemas de armas y actividades en el campo de batalla, y de proporcionar inteligencia en tiempo real, o casi en tiempo real, para la selección de objetivos y demás. Aquel radar en Bahrein era fundamental para eso, era clave. También era esencial para el Golfo Pérsico y para la protección del Estrecho de Hormuz. Fue destruido. Fue destruido.
y ahora estamos ciegos allí. Estoy seguro de que enviaremos algo rápidamente o varias cosas, porque va a ser difícil reemplazarlo. Pero eso demuestra lo inteligentes que son los iraníes con su selección de objetivos y cómo no desperdician misiles. Están atacando cosas que son muy importantes para nosotros y para la conducción de esta guerra desde nuestro lado. Al mismo tiempo, estamos cometiendo crimen tras crimen de guerra. Nima, lanzar bombas sobre civiles, simplemente por lanzarlas sobre civiles, es un crimen de guerra. Lanzar una bomba sobre una instalación petrolera cerca de Teherán, que luego esparce aire envenenado y aceitoso por todo Teherán, es un crimen de guerra. Bombardear una escuela fue un crimen de guerra. Bombardear el hospital fue un crimen de guerra. Crímenes de guerra por excelencia. Ahora alguien me dijo esta mañana, bueno, ¿quién los va a responsabilizar? Aparentemente nadie. Pero estamos poco a poco negando todo lo que hemos hecho en los últimos 50 años en lo que respecta al derecho internacional y a lo que constituye un crimen de guerra. Nos arrepentiremos de ello. Nos arrepentiremos de ello. Haré esa afirmación aquí mismo y me mantendré fiel a ella hasta que muera. Nos arrepentiremos. Estamos haciendo algo que probablemente nadie en el mundo pensó que una nación con nuestro nivel de poder y en nuestra situación haría, especialmente teniendo en cuenta que fuimos nosotros quienes lo elaboramos todo. Lo construimos todo. Nos aseguramos de que las piezas que íbamos ensamblando desde Ginebra hasta aproximadamente el final de la administración de H.W. Bush fueran favorables a nuestros propios intereses, claro, pero también lo fueran para muchos intereses globales, especialmente en lo relativo al derecho internacional y a la libertad de los mares y cosas por el estilo. Desaparecido. Se ha ido. Dalo por perdido. Es cosa del pasado. No estoy seguro de que podamos recuperarlo. Lo que eso significa es, como he dicho muchas veces antes, un mundo hobbesiano por excelencia. Significa que ya no estamos ahí para atenuar ese hobbesianismo, ni siquiera un poco. A veces lo profundizábamos y lo hacíamos más significativo, pero la mayoría de las veces éramos una fuerza, como solíamos decir, una fuerza para el bien en el mundo. Ya no somos una fuerza para el bien, ni siquiera somos neutrales. Somos una fuerza del mal. Donald Trump ha llevado el mal a la Casa Blanca de los Estados Unidos. No es que George W. Bush no lo trajera también con su programa de tortura, pero Donald Trump lo ha amplificado enormemente. Ahora somos un estado maligno en el mundo, a ojos del 60% del planeta. Es una transformación tremenda en el transcurso de mi vida, y realmente solo en los últimos 20 años de ella. Y la estamos perfeccionando ahora mismo, en esta guerra. Acabo de ver un seminario web con el grupo de trabajo sobre seguridad climática. Se organizó para debatir esencialmente tres cosas: el agua, los alimentos y la energía, y cómo este conflicto en el Levante, especialmente en Irán, pero también en otros países, está afectando a esos ámbitos. Los impactos son realmente increíbles. Los impactos en todo. Piensa en esto, por ejemplo. Ucrania tuvo un impacto tremendo cuando se puso en marcha la operación militar especial, porque Ucrania y Rusia son productores de gran parte de los alimentos del mundo, especialmente de los que se destinaban a África. Así que los productores salieron perjudicados, y el efecto posterior para África, por ejemplo, fueron precios de los alimentos mucho más altos, y en algunos casos ni siquiera podían conseguirlos. Ahora lo que estamos observando es una parte del mundo que es fundamentalmente consumidora, no productora, y que está siendo alterada. Estamos eliminando cosas como insumos agrícolas, fertilizantes, productos derivados del petróleo que son necesarios para la agricultura y así sucesivamente. Estamos retirando todos estos elementos, o al menos parece que vamos a eliminarlos todos y a impedir que se muevan como deberían. Y sospecho que eso no da buena imagen. Así que ahora vamos a tener una franja entera del mundo que no solo es la más afectada en este momento por el cambio climático, enfrentando sequías,
escasez de agua, problemas de calor y demás, sino que además se enfrenta a un fenómeno del Niño que llegará en junio o julio, lo que amplificará estos problemas. Entiendo que solo en Teherán hubo temperaturas que resultaban simplemente insoportables, y esta vez van a tener el doble. Y todo esto está ocurriendo por culpa de Donald Trump y Bibi Netanyahu. El desastre que describían en esas tres áreas, agua, alimentos y energía, va a afectar no solo al Levante, no solo a Arabia Saudí, no solo a las zonas más áridas de esa región, sino también al mundo entero, debido a los efectos colaterales de todo esto. Así que todo esto se debe a la ignorancia de Donald Trump, ignorancia, pura ignorancia, y a sus mentiras sobre lo que está provocando. No tiene ni idea de lo que ha iniciado. Ojalá viera este seminario web. No tiene ni idea de lo que ha iniciado, y no va a ponerle fin pronto. Mucha gente va a morir, incluidos estadounidenses. El número de víctimas va a aumentar, y muchas personas en la región van a morir. Y Marco Rubio ha sido totalmente negligente al no sacar a los estadounidenses de la región como debería haber hecho, porque no quiso advertir a Irán, en plena diplomacia, de que íbamos a atacarlos. Eso habría sido una advertencia segura. Están atrapados. No pueden salir. Isinor, estamos intentando semquiles a Irán en líneas en Portugal. Estamos discutiendo en el trace Amber Healing. ¿Se gusta una atrocidad? Una verdadera tragedia de la que Donald Trump, casi en solitario junto con Bibi Netanyahu, es responsable. El presidente de los Estados Unidos es responsable de esto. Crímenes de guerra por doquier, bombas que no hacen más que matar a civiles. Creo que Ted y otros también han tenido razón al respecto. Es increíble lo que han hecho los iraníes. La mayoría de estos misiles están tan profundamente bajo tierra y tan bien ocultos que solo tienen que exponerse momentáneamente para ser lanzados, y luego se cierran de nuevo, de modo que no los vas a alcanzar. Y no los estamos alcanzando. Van a seguir saliendo, continuando con el castigo a las personas sobre las que caen, de forma más dramática, Israel. Larry, mencionaste Arabia Saudí. Lindsey Graham tuvo una entrevista en Fox News justo ayer. Está hecho. Está como suplicando, bueno, no suplicando, más bien amenazando, a Arabia Saudí con consecuencias si el país no se une a la lucha contra Irán. Sí, Katamakali Kangsavidror and Pori, small sat there. Sí. ¿Y tiene algún tipo de razón desde el punto de vista militar? Arabia Saudí, ¿cuáles son sus capacidades y cómo es posible que Estados Unidos abra la puerta a Arabia Saudí para entrar en ese tipo de frente? Porque tienen que coordinarse. ¿Hay algún tipo de coordinación entre quienes están atacando? Va a ser realmente difícil permitir que Arabia Saudí participe. Bueno, Arabia Saudí simplemente no tiene los medios ni la capacidad para hacer otra cosa que no sea que derriben y maten a sus pilotos, por ejemplo. Vimos las capacidades saudíes frente a Al-Ansar, los hutíes. Vimos la capacidad saudí durante años, y esas capacidades saudíes estaban fuertemente reforzadas. Lo único que no hicimos, y no estoy seguro de esto, Nima, no creo que lo hiciéramos, fue poner pilotos en sus F-15, ni en los estándar, ni en los de largo alcance que les dimos. Les dimos todo lo demás. Les proporcionamos municiones guiadas de precisión en forma de JDAM. Sus bombas convencionales podían equiparse con kits de guiado de precisión. Les dimos el combustible. Les dimos la inteligencia sobre dónde y cuándo estaban los hutíes. Permitimos que atacaran el puerto, las grúas del puerto, lo que impidió a los yemeníes traer alimentos. Tuvimos que establecer un bloqueo naval para evitar que lo hicieran de nuevo. Así que hicimos una o dos cosas positivas, pero básicamente fuimos un socio en esa guerra, y ellos perdieron. Los Emiratos Árabes Unidos, la pequeña Esparta, se retiraron porque sabían que estaban perdiendo.
probablemente eran los únicos soldados de verdad, por así decirlo, de la coalición. Se marcharon. Entonces, ¿qué va a aportar eso? ¿Qué puede aportar cualquier estado del Golfo? Lo que Lindsay busca es simplemente el visto bueno de la gente a la que llevamos años vendiendo armas por miles y miles de millones de dólares. Solo busca su aprobación en esta guerra y no se la están dando. Y no le culpo en absoluto. Lo que yo haría si fuera la familia real saudí, si fuera catarí, si fuera bareiní o cualquier otro, y no apoyo a esa gente en absoluto. Si cayeran mañana por la mañana, me alegraría, aplaudiría. Pero lo que haría si fuera ellos sería buscar un nuevo gran protector. Ya no me inclinaría ante los Estados Unidos de América, porque nosotros, Nima, esta es la realidad, nos iremos de Oriente Medio cuando esto concluya, o antes. Seremos expulsados de Oriente Medio por aquellos de quienes dijimos que no podían tocarnos ni con un soplido, básicamente los iraníes. Seremos expulsados. Pero va a ser una combinación de todos los que están allí decidiendo que no somos de fiar, que somos engañosos, que causamos más daño que beneficio y que se van a otro sitio. Ahora bien, desearía que en ese proceso, de verdad lo desearía, el pueblo de Arabia Saudí, Bahrein y otros lugares derrocaran a sus gobernantes y establecieran algún tipo de democracia. Ni siquiera me importa cómo sea. No me importa si se parece a la democracia iraní, porque la democracia iraní es más democracia de la que existe en Jerusalén o Tel Aviv. Francamente lo es. No lo admitiremos, pero yo sí. Así que si tuvieran algún tipo de gobierno como ese, a mí me parecería bien. No me importa si tiene aspectos religiosos. Ahora somos una maldita teocracia, con Pete Hegseth y Donald Trump. ¿Y qué tiene de malo la teocracia? Donald Trump es un teócrata hecho a sí mismo. Esto que estamos haciendo ahora mismo cambia las reglas del juego. Es un cambio radical, sin duda, en el Levante, en el Mediterráneo, en Oriente Medio en general, probablemente también en el norte de África. Es un cambio radical para nosotros. Nos veremos obligados, básicamente, a seguir al menos la evidencia prima facie en nuestra estrategia de seguridad nacional y replegarnos, volver a casa en muchos aspectos. Y sospecho que Ucrania nos va a ayudar a hacer lo mismo con respecto a Europa. Así que lo que estás viendo es que, si sigo vivo dentro de 5 años, consúltame. Probablemente no lo estaré, pero consúltame. Probablemente estaremos en casa. En masa, estaremos en casa. En masse, we'll be home. Larry, today I talked. Mark Carney's got to worry about that because then we got enough forces to take. Mark Carney tiene que preocuparse por eso, porque entonces tendremos suficientes fuerzas para tomar Canadá. Marcharemos sobre Canadá. Esa será nuestra próxima hazaña. Crees que estoy bromeando con eso, pero cuando veas los resultados, y probablemente los verás, cuando veas los resultados hacia 2060 de la crisis climática, lo que hace a la inmigración en el mundo y lo que hace a las potencias vecinas en la franja norte, then its effects delvis Iran must towards no bramth. Porque modanim inboard, it's a poor throward. To Canada in order to survive. Larry, creo que ahora mismo, una de las preguntas que se hacen estos países, Arabia Saudí y los demás estados árabes del Golfo Pérsico, es que no se trata solo del petróleo, porque cuando se habla del estrecho de Hormuz, para ellos se trata de todo. Sí, y el impacto en este seminario web. Y creo que la pregunta que tienen en mente es, ¿por qué tienen que sacrificarse tanto al tener bases estadounidenses en sus países? Porque si no hubiera bases estadounidenses allí, no estarían siendo atacados. Exactamente. Eso no es tan difícil de entender, y creo que probablemente estén pensando de esa manera. La pregunta es, ¿cuántos de ellos y sus fondos soberanos y otros instrumentos de éxito financiero, cuántas de esas cosas están tan incontrovertiblemente, irremediablemente conectadas con el sistema estadounidense? ¿Y con qué rapidez pueden desvincularse de ese sistema
y pasar a ser neutrales durante un tiempo, independientes durante un tiempo, que creo que es lo que Erdogan está tanteando en Turquía, o alinearse con un nuevo sistema. El nuevo sistema se está elaborando mientras hablo. Me refiero aquí a un sistema financiero. La economía ya está ahí, la tecnología ya está ahí, la industria, China. Pero el sistema financiero aún no está ahí. But the financial system's not there yet. That's the reason Xi Jinping put out what he put out a few weeks ago. Esa es la razón por la que Xi Jinping publicó lo que hizo hace unas semanas. Ahora va a trabajar en ello. Construir un sistema financiero, además de todas las demás cosas en las que él y China están involucrados. Cuando eso ocurra, y probablemente llevará unos años completar la transición, estaremos fuera, a menos que cambiemos nuestro modus vivendi o modus operandi y decidamos hacer lo que deberíamos haber hecho al final de la administración de H.W. Bush en 1993. Y eso es convertirnos en una potencia igual que coopere con el resto del mundo. No tenemos que ser los primeros. Podemos ser, como dice la vieja expresión latina, iguales entre iguales. No tenemos que ser los primeros entre iguales, pero elegimos no hacerlo. Elegimos convertirnos en la potencia número uno del mundo en todas las dimensiones de ese poder, y elegimos castigar al resto del mundo si no lo reconocía y se inclinaba ante nosotros. Descubrimos que el resto del mundo no estaba dispuesto a aceptar eso. La operación militar especial en Ucrania es un ejemplo de ello. Esta repugnante guerra en Oriente Medio es otro ejemplo. Y francamente, Bibi Netanyahu e Israel son ejemplos de eso, vestigios de 1948 y de la perfidia y el engaño de británicos y estadounidenses al perpetrar el colonialismo en forma de un pequeño estado en Palestina. Todo está llegando a su vencimiento. La factura está llegando y va a costar muchas vidas, mucha sangre y muchos recursos. Pero el vencedor, al final del día, no será Estados Unidos. Larry, esto es lo que dijo Pete Hegseth hace unos momentos. Estamos en una posición muy sólida, dando al presidente de los Estados Unidos el máximo número de opciones. Desde el principio, desde este podio, no hemos dicho cuánto tiempo llevará. Nuestra voluntad es infinita. En última instancia, el presidente determina el estado final de esos objetivos, ¿verdad? Pero lo que ha dicho constantemente, y quiero que el pueblo estadounidense lo entienda, es que esto no es interminable, no es prolongado, y no vamos a permitir una expansión de la misión. El presidente ha establecido una misión muy específica que cumplir, y nuestro trabajo es llevarla a cabo sin descanso. Él controla el acelerador. Es él quien decide. Es él quien fue elegido en nombre del pueblo estadounidense mientras trabajamos para alcanzar esos objetivos. Así que no me corresponde a mí decir si estamos al principio, en medio o al final. Esa es su decisión y seguirá comunicándola. Lo que es smart y darle actualizaciones sobre exactamente estamos, porque para tomar estas determinaciones sobre las letras. So he can make that determination on the throttle. Larry dijo que nuestra voluntad es infinita. No sé si la logística lo es. Y la otra pregunta sería, ¿ese objetivo o meta específica cuál es? Esa es una buena pregunta. Eso es precisamente lo que iba a señalar de inmediato. ¿Cuál es el objetivo estratégico de Donald Trump, Petey Boy? Sí, y por tanto el tuyo, porque no lo has mencionado ni lo has hecho en el discurso que has presentado hasta ahora, ni tampoco el presidente. De hecho, el presidente ha estado completamente desconcertado y confuso acerca de cuál es nuestro objetivo y del calendario que prevé para alcanzarlo. Así que, Petey, dime, ¿cómo vas a obtener una orientación clara de un hombre que se presenta ante el pueblo estadounidense que lo eligió, por desgracia, y no puede darles ninguna respuesta a las preguntas que planteas? Ni una sola ha respondido Donald Trump. Entonces, ¿cómo vas a recibir tus instrucciones otra vez, Petey? Dime, ¿vas a llamarle por teléfono? ¿Vas a ir a una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, esas reuniones que nunca celebra?
¿Vas a ir allí, hablar con el presidente y recibir su palabra? ¿Te habla de forma diferente a como lo hace con el pueblo estadounidense? Porque al pueblo estadounidense lo único que hace es vacilar, mentir, disimular, comportarse como si fuera un idiota. Entonces, ¿hace eso contigo también, Petey? Déjame participar en tu reunión, Petey. Let me in on your meeting, Petey. I want to know why you're saying what you're saying. Quiero saber por qué dices lo que dices, porque no entiendo lo que estás diciendo. Esta guerra podría durar años, podría durar días, podría durar meses. ¿Cuál es, Petey? ¿Cuál es tu plan? ¿Cómo lo estás ejecutando? ¿Y en qué punto estás respecto a tus objetivos en ese plan, si es que tienes alguno? Esa escuela no te llevó más lejos por el camino. El bombardeo de las instalaciones petrolíferas no te hizo avanzar. De hecho, empeoró la situación en el Golfo. Nada de lo que estás haciendo ahora, con tu supuesto inventario infinito, que no es infinito de armamento, te acerca a un objetivo que ni siquiera está definido. ¿Cómo puedes estar ahí como secretario de guerra o de defensa? ¿Cómo puedes estar ahí y decir esas mentiras al pueblo estadounidense? Lo que realmente deberías decir es, no entiendo a mi jefe y no sé a dónde vamos, pero espero que tengamos los medios para llegar y espero que no se nos acaben antes de hacerlo. Porque esa es la verdad. Esa es la verdad. Donald Trump no tiene ni idea de a dónde va. Está siguiendo la estela de Bibi Netanyahu y Bibi cada vez tiene más dificultades para averiguar a dónde va. El único aspecto de Bibi que todavía me preocupa es que creo que puede estar avanzando hacia el uso de un arma nuclear. Porque va a estar en una situación realmente desesperada, probablemente en unos 10 o 20 días. Y entonces tienes que hacerte otras preguntas también. Las otras preguntas son muy relevantes. Y obviamente, Hegseth ni siquiera habló de él, ni siquiera lo mencionó. No hay nadie más en el mundo, aliado, enemigo o neutral, en el discurso de Pete Hegseth. No hay otras personas en el mundo en su discurso. ¿Y las demás personas? ¿Y Europa? En este seminario web al que asistí esta mañana, ¿sabes lo mal que está Europa en cuanto a sus reservas de, ya sabes, GNL, reservas de petróleo, lo que sea? Es el 60% de lo que tenía el año pasado. It's 60% of what it was last year. That's disaster. It's disaster for Europe. Eso es un desastre. Es un desastre para Europa. ¿Qué hace Europa? Entra Europa en este conflicto como parte de la OTAN. Ya sabes, los rumores sobre ciertos líderes que quieren decir un ataque contra uno es un ataque contra todos. Bueno, ¿cuándo se atacaron? Oh, nos atacaron en Chipre o en el sur de Grecia o donde sea. Lo sabes con certeza, porque Netanyahu está llevando a cabo ataques de falsa bandera en Turquía y a lo largo del borde norte del Mediterráneo, y probablemente en otros lugares. Está haciendo esas cosas. Cuando se trata solo de un dron solitario o un par de drones, o lo que sea, o de un misil que cae, eso es Israel, no es Irán. Si lo hace Irán, amigo, lo sabrás. Verás un impacto significativo sobre el terreno si Irán lo hace. Pregunta en Bahrein. Así que todo esto es confuso. Pero Petey ni siquiera reconoce a esta gente. Ni siquiera mencionó a Israel. No mencionó la situación, el progreso o la falta de progreso de Israel. Y no mencionó la paliza que está recibiendo Israel. Ni siquiera sé si Donald Trump y Pete Hegseth saben lo que yo sé por los videos que me han compartido sobre lo que está ocurriendo en Israel. La prensa, nuestra prensa y la suya, por supuesto, está sometida a una censura increíble. Tanto nuestra prensa ahora en Estados Unidos como la prensa israelí están bajo una censura increíble, sin contarle nada al pueblo estadounidense. Me atrevo a decir que nadie en las zonas rurales de Estados Unidos sabe que Israel está recibiendo una paliza. Una paliza. Están siendo literalmente destruidos. Y no va a mejorar, porque no hay nada que suba, y hay muchísimo que está cayendo. ¿Cómo se pueden tomar decisiones en un entorno en el que las falsedades son todo lo que tienes como fuente de inteligencia? Mentiras, ofuscaciones y propaganda son todo lo que tienes como inteligencia. Y aún así, Petey está ahí diciendo que va a tomar sus decisiones basándose en el mayor mentiroso de todos, el de la Casa Blanca.
Estoy asustado. Tengo miedo por mi país. I'm scared. I'm frightened for my country. Creo, Larry, que con el resultado, lo que ha ocurrido hasta ahora, no solo en los estados árabes, sino también con Japón y Corea del Sur, hoy hemos visto en los medios surcoreanos que están mostrando cómo están desmantelando los sistemas Patriot y los sistemas THAAD para trasladarlos. Ship them out. Sí, Sí, ¿cómo va? Sabes, están bajo una presión económica tremenda y ahora mismo, militarmente, están desnudos. If I were Korea, as I've said before on si yo fuera Corea, como he dicho antes en otros podcasts, no sé si lo he dicho en el tuyo o no, pero como he dicho antes, si yo fuera Corea, estaría pensando seriamente en poner fin a la relación de seguridad con Estados Unidos. Está claro que no nos importa defender a Corea del Sur frente a Corea del Norte, que era la razón principal de estar allí. Hace mucho tiempo que dejó de ser esa la razón, y los coreanos desconfían de nuestra presencia en la península desde el principio. Saben, cada vez más en Corea, especialmente la nomenclatura, ya sabes, los aristócratas de Corea del Sur, en particular el Partido Conservador, saben y temen el hecho de que queremos luchar contra China desde Corea. Y que por eso estamos allí. Y no quieren luchar contra China, y tampoco quieren gente que quiera luchar contra China en su península. Así que, ya sabes, solo estamos echando leña al fuego para que los coreanos nos digan, volved a casa, marchaos de aquí, dejadnos, ya nos necesitamos, muchas gracias. Los japoneses son otro asunto completamente distinto. Los japoneses están igual de dispuestos, bajo esta nueva líder, y no la conozco muy bien, pero la he escuchado un par de veces, están igual de preparados para unirse a la lucha en el Golfo, porque su suministro de combustible va a verse seriamente amenazado. Aunque no sé de qué lado se unirían realmente a la lucha. Sospecho que lo harían de nuestro lado, pero no lo sé con certeza. ¿Y qué estarían aportando realmente a la lucha? Porque el tipo de armamento... Bueno, Nima, este es el dilema que tiene Hegseth. No se trata del agotamiento de las municiones, aunque eso avanza rápidamente en algunas categorías muy críticas como THAAD y Patriot. No es que no tengamos suficiente fuerza. En última instancia, si decidimos enviar tropas terrestres, no tendremos suficiente fuerza, eso seguro. Pero el problema es que estamos librando una guerra diferente. ¿Has oído el término guerra asimétrica? Estamos luchando con lo que tenemos, que es todo lo que tenemos. Y los iraníes están luchando con lo que nunca sospechamos que tenían, en la cantidad y precisión que poseen, y con su capacidad de disparar incluso bajo fuego. Así que es un conflicto totalmente asimétrico. Están librando una guerra en la que los están matando, sin duda. Se están destruyendo cosas en la superficie y aún tienen 93 millones de personas más. Están respondiendo con una precisión y letalidad mortales, golpeando a ambos enemigos principales, Israel y Estados Unidos, en la región. Y se ven obligados a eliminar a algunos de sus camaradas en la zona, sus estados vecinos, porque están junto a o contribuyen a la cobertura de Estados Unidos para contirlos desde allí. Así que no es algo tan claro y sencillo, pero básicamente así es como sucede. Es extremadamente asimétrico. Irán haciendo una cosa, Estados Unidos haciendo otra. Estados Unidos está haciendo algo que en realidad no afecta la situación en términos de victoria, por así decirlo. No creo que haya ninguna victoria en esto, pero supongamos que sí por un momento. E Irán está haciendo algo que significa que tus intentos de lograr lo que sea que quieras conseguir van a fracasar. Y nosotros vamos a seguir aquí. Al final del día, seguiremos aquí y nos quedarán unos cuantos misiles y seguiremos disparándolos. Este no es un conflicto que haga otra cosa que arruinar a ambos bandos, especialmente al grande, que es el que más tiene que perder. Aquí parece que Macron tiene algún tipo de solución para este ritmo de horrores. Esto es lo que dijo Larry.
También estamos estableciendo, mientras hablamos, una misión puramente defensiva. Se trata de una misión de apoyo, cuyo propósito es trabajar con otros estados europeos y, de hecho, no europeos. El objetivo, una vez más, tan pronto como sea posible cuando nos retiremos de la parte más intensa del conflicto, es proporcionar escoltas a los buques portacontenedores para reabrir gradualmente el estrecho de Hormuz, que es, por supuesto, un paso para el comercio internacional, pero también para el petróleo y el gas, que deberían poder salir de la región. Así que estamos trabajando en esta misión, la estamos preparando con nuestros socios. Esto se llevará a cabo de manera ordenada y ya hemos empezado a debatirlo. Es una misión pacífica y defensiva, una misión de apoyo, pero es esencial para nuestras economías y para la economía global en general. Y además, sí, estará planificaciones similares, mientras rezamos para que lo ocurra en Grace y una serie de otras misiones en las que Praying Mantis and a series of other missions where we essentially escorted Kuwaiti tankers. Básicamente, escoltamos petroleros kuwaitíes por el estrecho de Hormuz en 1988-89, más o menos en ese periodo. Habiendo estado allí y participado en la planificación, puedo decir que las condiciones actuales son diametralmente opuestas. Ahora bien, si los europeos quisieran llegar a un acuerdo con Teherán para escoltar barcos por el estrecho que sean esenciales para su supervivencia, ya sea por el gas u otros productos, eso sería otra cuestión. Y si los europeos enviaran barcos para hacerlo, como nosotros lo hicimos con seriedad y buena fe, creo que tal vez los iraníes podrían aceptarlo. Lo mismo ocurriría con los japoneses y otros que pudieran necesitarlo. Pero si lo que quieren es unirse a Estados Unidos para atacar a Irán con sus buques de guerra o aviones, no tienen suficiente capacidad para influir realmente en la batalla más allá de lo que ya ocurre. Ya está lleno de aviones. Eso es un asunto completamente distinto y les desearía lo mejor, pero no lograrán mucho. Echemos un vistazo al estrecho por un momento. El estrecho tiene aproximadamente 17 millas de ancho, millas náuticas, unos 30 o 33 kilómetros, algo así. Pero el canal de paso para los barcos, especialmente los más grandes, es muy estrecho, donde la profundidad es suficiente para que un gran petrolero pueda atravesarlo y demás. Así que, en la época en que llevábamos a cabo la operación Ernest Will, no había mucha capacidad. Había algo, pero muy limitada, y la destruimos bastante rápido, especialmente durante Praying Mantis. Para que los iraníes pudieran afectar algo en el estrecho, aparte de lanzar una mina y esperar que, digamos, el Bridgerton chocara con quizá uno de nuestros buques de combate también golpeó una mina, si mal no recuerdo. Pero ahora tienen la capacidad desde bien tierra adentro. También tienen la capacidad, cerca de la costa, de interceptar ese estrecho y dañar los barcos. Si hundes un barco en ese estrecho, probablemente lo habrás cerrado hasta que puedas entrar allí y sacar el barco. Si hundes 2 o 3, sin duda lo habrás cerrado. Veamos otro ejemplo. No estoy diciendo que vayan a hacerlo, solo digo que tienen la capacidad de hacerlo. Así que la gente debe empezar a pensar en lo que se está metiendo antes de hacerlo. Hablar con Teherán de antemano y llegar a un acuerdo sería una cosa, pero entrar allí como aliado de Estados Unidos, por así decirlo, especialmente bajo el tratado de la OTAN, y hacer algo a tiros es algo completamente distinto. Y veamos el otro extremo del espectro, si se quiere. ¿Qué hicieron los hutíes en el Mar Rojo? Simplemente amenazaron el tráfico marítimo. Eso hizo que los precios de los seguros se dispararan y que los transportistas se alejaran. Y así, al final, incluso con todo el poder estadounidense desplegado en el Mar Rojo, para disgusto de algunos, porque perdimos equipos por valor de miles de millones de dólares, no los detuvimos. El resultado fue que la gente que no apoyaba a Israel en su brutal guerra en Gaza y en otros lugares, ahora también en el Líbano, logró pasar, y la gente que sí apoyaba a Israel no lo consiguió. El puerto de Eilat, al final del mar, en ese pequeño brazo que se desprende del Golfo de Aqaba o algo así, está ahora moribundo.
Ya ni siquiera es un puerto, salvo de nombre. It's not even a port anymore except in name only. It doesn't do any commerce. No realiza ningún comercio. ¿Qué impediría que ocurriera lo mismo, solo que desde un punto de vista mucho más letal, con Irán en el estrecho de Hormuz, si realmente queremos ir al grano? Ahora bien, si logran llegar a algún tipo de acuerdo en el que no sean hostiles hacia Irán y no cooperen con las fuerzas estadounidenses en lo que respecta a ejercer presión sobre Irán, entonces quizá acepten permitirles escoltar ciertos petroleros. No lo sé, sería algo muy complicado. Hicimos algo de esto en aquel ejercicio petrolero de 2009, del que te hablé en Pekín, pero pronto descubrimos que era demasiado complicado. Lo que hicimos fue aislar las zonas y todo con fuerza militar estadounidense, con el beneplácito de los chinos y del resto del mundo. Esa no es la situación aquí. Tienes a un beligerante y a otro beligerante, así que va a ser muy difícil organizar algo en lo que los petroleros puedan pasar por ciertos motivos y no por otros. No digo que sea imposible, pero sería difícil de hacer. Y será Irán quien actúe como árbitro en última instancia, no Estados Unidos. Trump dirá que él es el árbitro. Macron puede decir que él es el árbitro, pero no lo son. Irán será quien, como entidad estatal, decida quién cruza el estrecho de Hormuz y quién no. Tenemos que afrontar eso, asumirlo y comprender el daño que estamos causando al continuar esta guerra contra la economía global. Ni siquiera estoy seguro de que a Trump le importe. I'm not even sure that Trump cares. His bud in Moscow, Putin, doesn't care. Su amigo en Moscú, Putin, no se preocupa. Va a obtener un beneficio enorme con esto. No estoy seguro de que a Trump le importe tampoco, porque está ganando mucho dinero con la industria de defensa, y al final también va a beneficiarse enormemente de la industria de los combustibles fósiles, ya que el precio va a subir muchísimo. Y aún no hemos visto la volatilidad que vi en 2009. Simplemente no la hemos visto. Llegamos a tener precios de $200 por barril para el West Texas Intermediate y el Brent Crude. Eso desestabiliza el mundo en muchos aspectos. Y podría volver a llegar a ese punto. Podría llegar. Este breve respiro que hemos tenido, en el que el precio se estabilizó un poco y luego bajó ligeramente, se debe únicamente a las mentiras que están saliendo. Tus mentiras no servirán por mucho más tiempo. Sí, Larry, hace unos momentos escuchamos al senador demócrata Blumenthal. Estaba hablando sobre las tropas desplegadas en Irán. Esto fue lo que dijo Larry. Here is what he said, Larry. I emerged from this briefing as Salí de esta sesión informativa tan insatisfecho y enfadado, francamente, como lo he estado tras cualquier otra sesión en mis 15 años en el Senado. Me quedo con más preguntas que respuestas, especialmente sobre el coste de la guerra. Mis preguntas no han sido respondidas y exigiré respuestas porque el pueblo estadounidense merece saber. Supongo que lo que más me preocupa es la amenaza a las vidas estadounidenses, la posibilidad de desplegar a nuestros hijos e hijas sobre el terreno en Irán. Parece que estamos en camino de enviar tropas estadounidenses allí para cumplir alguno de los posibles objetivos. Y también existe, tan inquietante como cualquier otra cosa, el espectro de una ayuda activa de Rusia a Irán, poniendo en peligro vidas estadounidenses. Literalmente, Rusia parece estar ayudando a nuestro enemigo de forma activa e intensa con inteligencia, y quizá por otros medios. Y China también podría estar asistiendo a Irán. Por tanto, el pueblo estadounidense merece saber mucho más de lo que esta administración les ha contado, sobre el coste de la guerra, el peligro para nuestros hijos e hijas con uniforme y el potencial de una mayor escalada y ampliación de esta guerra. Una guerra de elección emprendida por este presidente, no elegida por el pueblo estadounidense, con consecuencias potencialmente enormes para las vidas estadounidenses. Yeah. With regard to Russia and China, I have to say, Sí. En cuanto a Rusia y China, tengo que decir,
Acabas de despertarte de un sueño profundo. Sobre la cuestión de las tropas terrestres, tengo que decir que tiene toda la razón, y será, y Nima ya sabes, puedes comprobarlo en mi tumba, que dentro de 5 a 7 años estaremos completamente y absolutamente fuera de Oriente Medio, completamente desaparecidos. Porque nos habrán expulsado básicamente del mismo modo que nos expulsaron de Afganistán y del mismo modo que realmente nos expulsaron de Irak, con la presencia residual causada por el ISIS, que creo que nosotros mismos contribuimos en gran medida a crear. Whom I think we had a real hand in creating. Not necessarily to remain in Iraq, but we had a hand. No necesariamente para permanecer en Irak, pero tuvimos parte en su creación. Luego, bajo Obama, aprovechamos eso y volvimos a Irak, pero esta vez será permanente. No habrá regreso al Levante, al Oriente Medio, al suroeste de Asia por parte de los Estados Unidos de América. Prohibido, no ocurrirá. Las fuerzas terrestres nos harían sufrir una derrota tan rotunda que el pueblo estadounidense viviría en estado de shock durante la próxima década. Las bajas serían enormes, el coste astronómico, y al final del día haría que Afganistán y la ignominiosa retiro en un juego de niño. Withdrawal therefrom look like child's play. He's right to be concerned. Tienes razón en estar preocupado. Yo también lo estaría. Quiero decir, demócrata o lo que sea. Si dijo la verdad, y sospecho que lo hizo, tiene razón. He is right. Pero él y Lindsey Graham eran, de algún modo, grandes amigos cuando se trataba de Ucrania. Ahora mismo hay una especie de división entre él y Lindsey Graham. Lindsey Graham está defendiendo, prácticamente suplicando, enviar tropas estadounidenses sobre el terreno para defender a Israel. Larry, ¿ha estado él alguna vez en un campo de batalla? No, I don't think so. I'll venture a guess, Nima. No, no lo creo. Me atreveré a hacer una suposición, Nima. No creo que pudieras reunir a suficientes personas para formar una mano de póker que realmente aprecien a Lindsey Graham en el Senado de los Estados Unidos. Simplemente no creo que pudieras. Para empezar, probablemente saben que está profundamente implicado en los archivos de Epstein. Eso es lo que se dice por ahí, en las calles de Carolina del Sur. Y estar implicado en los archivos de Epstein no es precisamente algo favorable para su carrera política, te lo aseguro. Así que es uno de esos que no quiere que todo salga a la luz. No podemos olvidar ese componente de esta guerra. Epstein es un muy buen elemento de distracción. Epstein. It's a very good distractor. Sí, es muy profundo, creo. La conexión entre la guerra y Epstein. Larry, hubo una entrevista en CNN con uno de los funcionarios de Irán, Kamal Karasi. Era el asesor del líder supremo de Irán que fue asesinado, y supongo que será uno de los principales asesores del nuevo líder de Irán. Y esto fue lo que dijo en CNN. And here is what he said on CNN. CNN está informando desde Teherán. Tienen una entrevista exclusiva con Kamal Karasi, el asesor de política exterior del líder supremo. CNN opera en Irán con el permiso del gobierno iraní, pero mantiene el control editorial total sobre lo que informa. Echa un vistazo a esto. Irán tiene un nuevo líder supremo. ¿Qué significa eso para sus esfuerzos militares y la confrontación con Estados Unidos e Israel? Está en FT, eso significa que el sistema está funcionando bastante bien. Así que Estados Unidos dice que ha degradado drásticamente al ejército iraní, sus capacidades en lo que respecta a misiles y drones. ¿Durante cuánto tiempo más podéis seguir haciendo esto? Esa es una de las narrativas falsas que está produciendo el gobierno de Estados Unidos. El ejército iraní es bastante fuerte, como puedes ver, porque tiene la motivación y las armas que necesita, las cuales se producen en Irán. De hecho, no dependemos de ningún otro país para obtener armas o armamento.
Entonces, vuestro bando está preparado para una guerra larga, si Estados Unidos e Israel así lo deciden. ¿Considera esto una amenaza existencial para la República Islámica? It is an extension. Es una amenaza existencial para la República Islámica. Y por lo tanto debemos mantenernos firmes con toda nuestra fuerza, como estamos haciendo ahora. As we are doing now. ¿En su bando está buscando o buscará un alto el fuego con Estados Unidos e Israel en este momento? I don't see any room for diplomacy. Ya no veo margen para la diplomacia, porque Donald Trump ha estado engañando a los demás y no cumpliendo sus promesas. Lo experimentamos 2 veces en las negociaciones. Mientras estábamos en conversaciones, nos atacaron. They struck us. Entonces, ¿cómo termina todo esto? Si dices que no hay margen para la negociación y el presidente Trump afirma que quiere una rendición total, ¿a qué conduce eso? There's no room unless the No hay margen, a menos que la presión económica aumente hasta el punto de que otros países intervengan para garantizar el acuerdo y poner fin a la agresión de los estadounidenses e israelíes contra Irán. Americans and Israelis against Iran. Yeah. What he didn't say, Nima, and what is Sí, increasingly lo que no dijo Nima, y lo que resulta cada vez más evidente, creo yo, y no estoy hablando del intelecto de Donald Trump en este sentido, ni del de Pete Hegseth, ni del de Marco Rubio, es que me refiero a los Rothschild, a los JP Morgan y a otros que están detrás de esta administración bajo diversas apariencias, la mayoría de ellos ocultos tras las cortinas. No se han oído muchos de sus nombres. Lo que está ocurriendo es lo mismo que ocurrió en 1953. Es un golpe de Estado. No es muy evidente. No implica a un Kermit Roosevelt, ni a la CIA, el Mossad o el MI6. Es una apropiación de petróleo, igual que lo fue Venezuela. Y no necesariamente una apropiación de petróleo porque queramos el petróleo, eso forma parte, siempre lo es, sino una apropiación de petróleo como elemento disuasorio frente al poder en el mundo que triunfa en este momento, China, y su aliado de conveniencia quizá, pero aún así un aliado, Rusia. convenience, perhaps, but nonetheless ally, Russia. This is all about in geopolitical, Todo esto trata, en términos geopolíticos y geoestratégicos, de enfrentarse a China de manera directa. Hemos elegido Irán como el campo de batalla. No he hablado mucho de esto porque la gente no entiende cuando se plantea algo así. No se dan cuenta de que el gran juego ha vuelto a ponerse en marcha y que algunos de los jugadores son los mismos de antes. El más reciente es el imperio estadounidense y llevamos participando en él desde el 53. Cuando frustramos el intento genuino de Irán de, primero, establecer una democracia funcional y, segundo, tomar el control de los recursos que le pertenecían, arrebatándoselos a una potencia colonial pródiga, pérfida y letal conocida como Gran Bretaña, y hacer que esos recursos se produjeran para el pueblo iraní en lugar de para el imperio británico. Y simplemente tomamos el relevo. rather than for the British Empire. And we just took over. In 53, Churchill talked us into it. En el 53, Churchill nos convenció para hacerlo. Lo hicimos. Ellos ayudaron y tomamos el control. Así que ahora somos los bastardos. Y de eso trata realmente todo esto. Ni siquiera estoy seguro, Nima Al-Khurshid, de que Donald Trump lo entienda. Sé que Pete Hegseth sí, sé que Marco Rubio sí, sé que Lindsey Graham sí. Puede que haya 1 o 2 personas en el sistema estadounidense que lo comprendan, que no formen parte de este grupo de multimillonarios y oligarcas que vienen de todo el mundo y que son los que realmente dirigen este juego, los que realmente juegan a este póker, los que realmente juegan a este juego. Eso es lo que está ocurriendo de verdad. Y por eso vuelvo a lo que ese hombre acaba de decir. Estamos perdiendo. Vamos a perder. Y cuando perdamos, desapareceremos. Y él lo sabe. We'll be gone. And he knows that. Yeah. Thank you so Sí, much. muchas gracias Larry por acompañarnos hoy. Un gran placer, como siempre. As always. It's getting hard to talk, you know. Yeah. Cada vez cuesta más hablar, ¿sabes? Estoy tan disgustado con mi país que ya no sé qué hacer con todo esto. Estamos caminando hacia un callejón sin salida, con idiotas que nos dirigen, idiotas que nos cogen de la mano e idiotas por todas partes.
Y ni siquiera he mencionado el intento que Hexet sigue haciendo de crear nacionalistas cristianos en el ejército para que juren lealtad a Jesús y se conviertan en soldados de Dios. En la Fundación por la Libertad Religiosa Militar estamos recibiendo todo tipo de cosas así, suboficiales y otros que nos envían notas contándonos lo que está ocurriendo. Les informan en las salas de mando de que están en una misión para Dios, de que van hacia el Armagedón, de que deben sentirse seguros porque Dios está de su lado. Esto es una locura. Esto es una locura. This is crazy. This is crazy. It is. Sí lo es. Anyway. That is Malls. 8 Praise. See you. Nos vemos pronto. Cuida. Nos vemos el viernes. Exactamente. See you. Bye-bye.